amigos, bienvenidos a la lección número 58, Inglés Fácil, todo nivel. Hoy veremos el tema de Past Progressive, pasado progresivo, pero antes vamos a la pregunta que dejé en la clase anterior. Exam question, era la siguiente oración. Our team is better, I think we could win. Nuestro equipo es mejor, pienso que o creo que podríamos ganar. Aquí tendríamos que escribir si se está usando esta oración como posibilidad o ofreciendo una sugerencia. Sugerencia o posibilidad. Y la respuesta es possibility. Could for possibility. Estamos usando could para posibilidad. Nuestro equipo es mejor, creo que podríamos ganar, es una posibilidad. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema, pero antes también me gustaría recordarle que en mis videos 22 y 23 hemos visto ya el presente progresivo y hemos usado el verbo to be, el verbo ser o estar en la forma presente, am, is, are. Aquí tenemos el pasado, las dos formas del pasado del verbo to be, was, were. Estos dos se unen y llega a ser was, y are pasa a ser were en pasado. Aquí tenemos la referencia, videos 22 y 23. En el último ejemplo que veremos en esta lección también usamos un par de adverbios de frecuencia, frequency adverbs. También en mi video 34 dedicamos esta lección a examinar o analizar los adverbios de frecuencia. Ahora sí, comenzamos con la explicación de past progressive. Antes de iniciar la explicación, me gustaría invitarle a que vea mis videos número 22 y 23, donde dedicamos esas dos lecciones al presente progresivo. El repasar este material en esos dos videos, 22 y 23, nos ayudaría a entender con mayor facilidad este tema. Bien, vamos a hablar entonces del past progressive, pasado progresivo, también conocido como past continuous, pasado continuo. La estructura para este pasado progresivo es como sigue. Sujeto, was o were, este es el verbo to be, en pasado tiene dos formas, más el verbo de acción, añadiéndole ing al final, más el complemento. Dijimos que el verbo to be, que sirve aquí de auxiliar, tiene dos formas y cada forma acompaña los siguientes pronombres. En el caso de was, sirve para acompañar I, he, she, it, y were para acompañar you, we, they. Así es como usamos estos verbos y acompañamos estos pronombres en el pasado progresivo, ya que este verbo to be sirve aquí como un verbo auxiliar. Vamos a ver cuatro formas del pasado progresivo y la primera la tengo en afirmativo, pregunta y negativo. Los otros solo tengo afirmativo en los otros ejemplos y haremos oralmente la pregunta y el negativo para cada uno. Cada ejemplo lo tengo marcado con un punto en azul. Vamos al primer punto. Vamos a ver cuatro usos para el pasado progresivo. Primero, número uno, actions that were in progress in the past. Actions that were in progress in the past. Acciones que estaban en progreso en el pasado. Vamos al primer ejemplo, o al ejemplo que tengo aquí en las tres formas de expresión. Dice esta oración en afirmativo, Juan was cleaning the house yesterday evening. Juan was cleaning the house yesterday evening. Juan was cleaning the house yesterday evening. Juan estaba limpiando la casa ayer por la noche. Es una acción que estaba en progreso en el pasado, porque si alguien dice, bueno, ¿no estaba Juan en tal lugar ayer en la noche? Alguien dice, bueno, Juan estaba limpiando la casa. Fue una acción que estaba en progreso, estaba limpiando la casa ayer por la noche. Ahora bien, para formar la pregunta, recuerde que dijimos que el verbo auxiliar en este caso lo invertimos con el sujeto para formar la pregunta. Vea cómo lo hicimos aquí. Sujeto, verbo auxiliar was, lo invertimos. Entonces la pregunta sería, was Juan cleaning the house yesterday evening? Was Juan cleaning the house yesterday evening? ¿Estaba Juan limpiando la casa ayer por la noche? Ahí está la pregunta. Y el negativo, recuerde que después del auxiliar en esta estructura, vamos a añadir not, como lo tenemos aquí, not, para
formar la expresión negativa. Note como en este caso. Juan was not cleaning the house yesterday evening. Juan was not cleaning the house yesterday evening. Juan no estaba limpiando la casa ayer por la noche. Bueno, ahí tenemos un ejemplo en las tres formas de expresión de una acción que estaba en progreso en el pasado. Vamos al segundo punto. Actions happening at the same time. Actions happening at the same time. Acciones que estaban sucediendo paralelamente o al mismo tiempo. Aquí solo tengo un ejemplo y oralmente haremos la pregunta y la forma negativa también. Note aquí. César and Miguel were singing while we were eating. César and Miguel were singing while we were eating. César y Miguel estaban cantando mientras nosotros estábamos comiendo. Aquí tenemos una expresión de acciones, dos acciones en este caso, que estaban sucediendo paralelamente o al mismo tiempo. Porque mientras ellos cantaban, mientras ellos estaban cantando, nosotros estábamos comiendo. Ahora bien, para poner esta expresión afirmativa en pregunta, aplicamos lo mismo que ya explicamos aquí arriba. Buscamos nuestro verbo auxiliar were y se habla de dos personas, por lo tanto son ellos, equivale a they. Bien, podemos usar they o podemos optar por usar los nombres completos. Esa es opción personal. Pero sí, tenemos que invertir el auxiliar con el sujeto para formar la pregunta. En este caso, were they singing while we were eating? Were they singing while we were eating? ¿Estaban ellos cantando mientras nosotros estábamos comiendo? Note entonces, muy sencillo, invertir el sujeto y el verbo auxiliar y formamos la pregunta. Ahora para el negativo nuevamente, aquí añadimos la partícula not. Para formar la expresión negativa sería de la siguiente forma. César y Miguel, o they, como usted guste, were not singing while we were eating. Nuevamente, César y Miguel were not singing while we were eating. César y Miguel were not singing while we were eating. César y Miguel no estaban cantando mientras nosotros estábamos comiendo. Bueno, ahí tenemos las tres formas de expresión de un ejemplo que son dos acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo, de forma paralela. Acciones que sucedían o estaban sucediendo al mismo tiempo. Punto número 3, otro uso de past progressive. Together with the simple past. Together with the simple past. Junto o combinado con el pasado simple. Veamos el ejemplo. I was studying for my test when the phone rang. I was studying for my test when the phone rang. Yo estaba estudiando para mi examen cuando el teléfono timbró o sonó. I was studying for my test when the phone rang. Bien, esto es una combinación del pasado progresivo, past progressive, simple past, pasado simple. Para formar la pregunta, entonces nuevamente busco mi verbo auxiliar, was, y el sujeto, los cuales invierto para formar la pregunta. En este caso, was I studying for my test when the phone rang? Was I studying for my test when the phone rang? ¿Estaba yo estudiando para mi examen cuando el teléfono timbró? Cerramos con signo interrogativo. Y la forma negativa, nuevamente, después del auxiliar, vamos a añadir la partícula not, para formar la expresión negativa. Sería, I was not studying for my test when the phone rang. I was not studying for my test when the phone rang. Yo no estaba estudiando para mi examen cuando el teléfono timbró o sonó. Un cuarto uso del pasado progresivo, past progressive, es repeated actions, acciones que sucedían repetidamente o reiterativamente en el pasado. Veamos dos ejemplos aquí. They were always playing. They were always playing. Ellos siempre estaban jugando. They were always playing. La pregunta, nuevamente invertimos. Were they always playing? Were they always playing? ¿Estaban ellos siempre jugando? Negativo.
They were not always playing. They were not always playing. Ellos no siempre estaban jugando. Y el otro ejemplo para acciones reiterativas o repetidas en el pasado. Alexa was talking during class. Alexa was talking during class. Aquí podemos imprimirle algún adverbio de frecuencia. Alexa was often talking. Podemos usar diferentes adverbios de frecuencia. Por ejemplo, often, a menudo. Podemos usar always, siempre, regularly, regularmente, etc. Entonces, Alexa was often talking during class. Alexa siempre estaba hablando durante la clase. Pregunta, was Alexa often talking during the class? Negativo, Alexa was not often talking during the class. Alexa no siempre o no estaba siempre hablando durante la clase o a menudo. Bien, aquí tenemos entonces 4 usos del pasado progresivo y ahora le dejo la pregunta de examen, exam question. Lo que vamos a hacer aquí, la oración es My friends were watching a movie while I worked. Es una combinación de pasado progresivo y el pasado simple. My friends were watching a movie while I worked. Mis amigos estaban viendo una película mientras yo trabajaba. Vamos a poner esta oración en pregunta y en negativo usando la técnica que ya hemos explicado en esta lección y la respuesta la daremos en la próxima clase. Bien, también en mi página de Facebook le dejaré un ejercicio escrito para que usted lo realice y compruebe su comprensión de este tema. Y para la próxima clase también pasaremos a ver el presente perfecto, present perfect. Esto lo vamos a explicar, por supuesto, en la próxima clase. También daremos la respuesta a lo que es esta expresión en pregunta y en negativo. Agradezco mucho su atención a esta clase. Le invito a la próxima y nos vemos ahí.